aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si recordáis, la semana pasada os pedí oraciones para que no se produjera el cisma dentro de la Iglesia Católica, cisma que en teoría va a suceder el 1 de julio. El cisma tuvo lugar porque la fraternidad sacerdotal de San Pío X se empeñó en ordenar ilícitamente, dado que no tenía el permiso de Roma, a 4 sacerdotes como obispos. A raíz de ese acontecimiento, sobre ellos recayó la excomunión late sententiae. Pero además, el Vaticano, mediante un decreto, extendió esa excomunión no solo a los obispos que ordenaron y a los curas que fueron ordenados, sino también a los miembros de esa asociación, sacerdotes y laicos, porque hay distintos grados de pertenencia, porque están en una asociación cismática. No así a las personas que van a misa con ellos. Esos no están excomulgados, pero sí que el Vaticano les dijo no deben ir a misa con esa fraternidad, puesto que están fuera de la comunión de la Iglesia Católica. Al hilo de este acontecimiento, creo que es importante hacer una serie de reflexiones. La primera de ellas, lo más importante, no podemos alarmarnos. En el mundo hay pecado. Cristo viene para salvarnos. Y por lo tanto, también en la Iglesia, que es santa, pero de pecadores, encontramos pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir al perdón y a la misericordia divina. Rezar también por los que se han apartado de la comunión de la Iglesia para que vuelvan. Pedir al Señor que les toque el corazón. Y por otra parte, nosotros intentar vivir coherentemente con nuestra fe. Porque no solo podemos señalar el pecado de los demás, que es público, notorio. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Te alarmas, te escandalizas del pecado de los demás y tú no luchas por ser santo? Eres un hipócrita. Claro que nos escandalizamos por el comportamiento que ha tenido lugar esta fraternidad. Pero ¿y tú cómo vives? ¿Intentas ser fiel a lo que el Señor te pide, viviendo la verdad moral natural y la verdad moral revelada, siendo fiel a la tradición de la Iglesia y a la interpretación que hace el magisterio de esa tradición? Primera reflexión. No puedo señalar el pecado de los demás y yo no ver mi viga. Yo tengo que intentar ser santo también. Segundo punto. Es necesario, lógicamente, hacer un juicio moral sobre lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido, creo que el que mejor lo ha definido ha sido el cardenal Müller, que fue antiguo prefecto de doctrina de la fe con el Papa Benedicto XVI y también algunos años con el Papa Francisco. Y el cardenal Müller, este cardenal alemán, dijo: esta fraternidad tiene el mismo problema que tuvieron los donatistas. ¿Y en qué consistía ese problema? Los donatistas son una herejía que surge en vida de San Agustín, en torno al siglo IV, V. Y fueron condenados. ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos eran perfectos y puros, y que los sacerdotes o las personas que estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano
y que, fruto del miedo, del temor, habían ofrecido incienso a los césares y a los ídolos, esas personas no podían ser readmitidas en la Iglesia, no podían ser perdonadas. La soberbia, nadaban en la soberbia este grupo. Y esto es lo que le ocurre también a la fraternidad. Tiene cosas buenas, pero nadan en la soberbia. Nada más y nada menos han dicho que desde el Concilio Vaticano II, todos los pontífices posteriores, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, el pobre tuvo muy poquito tiempo para ayudar al Señor, pero bueno, lo que hizo, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto, Francisco, son todo herejes. Ellos no, los que son herejes son los demás. Les falta humildad y están llenos de soberbia. Y por lo tanto, el juicio moral que la Iglesia hace sobre ellos es que esa soberbia les impide darse cuenta de que solo la Iglesia católica tiene la plenitud de las gracias necesarias para salvarnos. En la Iglesia católica tenemos la verdad moral natural y verdad moral revelada, lo que llamamos revelación, junto con la tradición que es la propia vida de la Iglesia, que a lo largo de 2000 y pico años, mediante concilios, mediante encuentros, mediante todo tipo de documentos, la Iglesia ha ido con su vida iluminando a los cristianos. Y el magisterio de la Iglesia, del Papa y de los obispos, que iluminados por el Espíritu Santo interpretan, adaptando a los tiempos esa verdad moral natural y revelada, y esa tradición que es la vida de la Iglesia. Ellos se han alejado de esto. Se pierden, por tanto, esos dones de la salvación que Dios da a la Iglesia para los hombres. Tercer punto. Creo que tenemos que aprender a no tener miedo en que en la Iglesia haya distintas sensibilidades. La Iglesia es una, pero no es una Iglesia formada solo por un tipo de personas. Hay distintos carismas. Hay carismas más sociales y otros más espirituales. Hay personas que reciben la llamada del Señor a consagrarse en un monasterio de clausura y otros a consagrarse, pero viviendo la vida activa en una orden religiosa. En la Iglesia lo importante es que vivamos la unidad, que no la uniformidad. Y por lo tanto, gracias a Dios, hay distintas sensibilidades, todas son buenas si son fieles a Cristo. ¿Y cómo es uno fiel a Cristo? Es fiel a Cristo si cree la verdad revelada y cómo la interpreta el magisterio de la Iglesia. Porque el Señor le dijo a Pedro y a sus compañeros: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Cuando yo escucho al Papa León, cuando habla en materia de fe y de moral, es Cristo. El Papa ejerce el magisterio ordinario. Si hablara es cátedra o estuvieran reunidos en concilio, como fue el Concilio Vaticano II, y quieren establecer algo como dogma de fe, yo lo tengo que creer. Pero ¿se puede equivocar el Papa León cuando no habla es cátedra? Sí, pero está asistido por el Espíritu Santo. Solo no se equivoca si habla es cátedra o está reunido en concilio. Pero por regla general el magisterio ordinario no se equivoca. Por lo tanto, lo que tenemos que pedir es que en la Iglesia amemos a Cristo por encima de todo y aprendamos a respetar las legítimas y necesarias diferencias, porque son buenas. El ser distintos en aquello que el Señor quiere que seamos distintos nos ayuda a sentirnos todos miembros del cuerpo místico de la Iglesia. No todos pueden ser ojos, ni todos pueden ser corazón, ni todos pueden ser pies. Qué bien que seamos distintos, pero formando una unidad con Cristo, que es la cabeza. Último punto de la reflexión. ¿Qué necesita el mundo en estos momentos donde, bueno, muchos no se habrán enterado de esta división? Necesitan que nosotros vivamos nuestra vida desde la fe y la esperanza. Desde la fe en ese Cristo que dijo que el poder del infierno nunca derrotaría a la Iglesia.
Confía, por tanto, en los que el Señor ha puesto para dirigir la nave de la Iglesia en la jerarquía. Sé fiel a, por ejemplo, la doctrina que se nos ha transmitido. El Papa San Juan Pablo II nos dejó tantos regalos, entre ellos el Catecismo de la Iglesia Católica, que no es para leérselo como el libro de cabecera que uno tiene en la mesita de noche y se lo lee antes de dormir, no, pero es un libro de consulta donde nos orienta para vivir como buenos cristianos. No digo que te lo sepas de memoria, pero sí que lo tengas, que lo leas de vez en cuando, algunos aspectos, que recurras a él en algunos aspectos que crees que pues, tienes lagunas o no sabes cómo explicarlo. Gracias a Dios tenemos la luz que el Señor nos da por medio de aquellos que Él eligió para que fueran los que dirigieran la nave de la Iglesia. Y lo tenemos que hacer desde la fe y desde la esperanza. Si ante las dificultades de la Iglesia, si ante los problemas que hay en la Iglesia, que los hay, como por ejemplo el camino sinodal alemán, con alguna de las pretensiones que son una locura porque están en contra de la doctrina moral de la Iglesia y del sentido común, yo tengo que decir, no estoy de acuerdo con ello, pero tengo que confiar en la gracia del Señor, que es el que dirige la Iglesia. Tengo que confiar que el Señor no va a abandonar a la Iglesia y por lo tanto no tengo que tener miedo a las legítimas diferencias, ni a pedir perdón por mis pecados, ni a rezar para que los que han pecado se conviertan y por lo tanto sean fieles a lo que el Señor les pide. Pues queridos amigos, vivamos nosotros así, desde la confianza en Dios y dando al mundo un testimonio de fe, porque hemos tocado y sentido el amor de Dios, y un testimonio de esperanza, porque sabemos que el Señor nunca nos abandona y que Él ha dicho que el poder del infierno no derrotará a la Iglesia. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.